Bienvenidos al tercer episodio de Jebas Trofe. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los mitos de la creatividad. Saskia, cuéntame, ¿qué piensas tú que es la creatividad? ¿Qué es la creatividad para ti? Pues la verdad, la creatividad es la capacidad de solucionar problemas. Para mí eso es la creatividad. O sea, si tú tienes un peo, lo solucionas de una forma diferente. Eso para mí es la creatividad. No necesariamente tiene que ver con el arte y la cosa, porque pues hay cosas científicas que igual son creativas. Eso no... Sí, creo que hay muchas personas que sienten que su trabajo, o capaz nos vendieron la idea de que si tú, por ejemplo, eres ingeniero, eso no es un trabajo creativo. Si eres contador, si eres administrador, etcétera, como que esos trabajos no son de gente creativa y es una especie como de privilegio o lujo tener un trabajo creativo. Por un lado es como que es chévere porque es esta idea de supuestamente si te gusta tu trabajo no vas a trabajar un día de tu vida. Esa idea, esa frase nos ha jodido a toda una generación. No lo digo yo, lo dicen varios libros. No, pero es en serio, esa frase es terrible. Qué tóxica esa frase, no sigan eso. No lo, como diría nuestro amigo Chris, no lo hagan, no lo hagan. Sí, es que lo que pasa ahí es como que primero nos vendieron como generación unas cosas raras, ¿no? Antes era un poco como que, bueno, el trabajo, la carrera, la casa, etcétera. Entonces, capaz en nuestra infancia nos dijeron como que tú puedes ser lo que quieras ser, Como ¿no? una Barbie. Ser una Barbie girl. Exacto. Pero, no, y claro, y es eso, ¿no? Es como que la Barbie o X personaje de comiquita puede tener todos estos trabajos, etcétera. Pero la realidad es que al final te enfrentas o creces, estudias o tienes una carrera técnica o etcétera, o tomas un oficio y entonces hay como es como un backlash fuerte porque desde que tú tienes como 15, 16 años y entonces tienes que decidir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con el resto de tu vida? Es una locura. Lo cual a mí me parece exagerado, Es una ¿no? locura. Es que yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años y que voy a estudiar psicología. Y más mentira. O sea, es que uno no tiene ni idea de lo que realmente quiere. Y pues nosotros que estamos en el medio creativo, entre comillas, ¿no? Porque ya establecimos que no que todos los trabajos tienen un grado de creatividad. Que es la publicidad, como cercanos a esta gente del arte, que el arte y la publicidad no es lo mismo, pero bueno. Va por ahí como eso, esa idea del creativo, ay, es un loco, él es un loco. Todavía hay gente que me dice eso, todavía dice que yo una vez entré a una reunión y que, ay, fúmense algo, pero señor, ¿usted en qué época vive? ¿Usted cree que esto es la publicidad de los 50 y somos Don Draper? No, señor. Sí, hay como una especie de romanticismo con este tema de hacer las cosas por amor al arte, ¿no? Y creo que es algo que como que termina siendo parte de muchas otras cosas, ¿no? Y frustra a mucha gente, porque entonces hay personas que tienen como distintos intereses, o capaz tú puedes decir, bueno, yo soy contador, pero me gusta la repostería, y entonces hay una especie de desdén con ese tipo de cosas, ¿no? Es como que, ay, qué chévere que tienes ese mini emprendimiento, pero por un lado se desestima, y por otro lado hay mucha gente, y yo creo que muchos padres también de otras generaciones, tenían este comentario de yo quiero que tú estudies lo que de verdad te gusta porque yo tuve que estudiar X cosa. No. Entonces es como que vas avanzando y hay otros padres que te dicen no, pero nosotros todos somos abogados graduados de tal universidad. Tú tienes que hacer lo mismo que toda tu familia. Entonces, más allá de eso, el mensaje detrás
es el mismo, es este que te digo, como que hacer lo que te gusta es algo unattainable, entonces tienes que trabajar para hacer dinero y trabajar es un sufrimiento. Entonces, ninguna de las dos cosas es realmente así. Exacto, a eso iba, porque por un lado está esta idea loca de trabaja en lo que te gusta y así no tendrás que trabajar ningún día, que eso es mentira, que eso es lo que nos tiene a todos, a toda una generación trabajando 18 horas. Volviendo un poquito al episodio anterior, yo no sé, Entonces, exacto, yo no el sé en qué hustling. momento, en el episodio anterior decíamos como que por qué nos devolvimos a 1950, acá yo me voy más para atrás, ¿por qué nos devolvimos a 1800? ¿Qué es eso? O sea, hace mucho tiempo una gente dijo que había unas regulaciones, ¿verdad? De horarios laborales. Y no, pero ahora como a ti te gusta trabajar y como Elon Musk supuestamente trabajaba, no sé, 20 horas al día, el bicho hasta se le cayó el pelo por eso, ahora nosotros también tenemos que hacer esa vaina y no estamos ahí. Pero por otro lado está lo que tú estás diciendo, que también es tóxico, eso de tú vas a ser infeliz trabajando y eso no es tampoco va por ahí la vaina, ¿sí? O sea, la vuelta no va por ahí. O sea, tú puedes hacer un trabajo que te guste, que te rete, que sea entretenido para ti, incluso si estás en trabajos creativos, porque es que la creatividad, igual como están enfocadas estas vainas de creatividad, a ver, si tú trabajas en una agencia de publicidad, si tú trabajas en una agencia de marketing, si tú trabajas en todo esto que se considera trabajos creativos, pues igual esa creatividad está enfocada a un fin y es generar dinero. Generarle dinero a tus clientes. No hay otra vida. Pero igual te lo puedes disfrutar Sí, realmente. O sea, no, cualquier trabajo que tengas te lo puedes disfrutar, dependiendo de lo que te guste, obviamente. Pero tampoco es que tiene que ser un sufrimiento constante. O sea, yo no sé qué está pasando con esto. hay una confusión que yo siento que pasa e incluso yo tomando capaz un camino medio atípico dentro de la misma industria, que muchas veces la gente em, no les gusta o quiere decir cosas que a mí me parecen un poco fuera de lugar, como por ejemplo, no, es que este típico de no, la gente burlándose de los clientes, ¿no? No, es que todos los clientes son unos brutos y bla, y siempre hay como unas risas, ¿no? Pero en realidad no es así, o sea, si tú eres autocrítico, tú dices, ok, pero si yo le estoy ofreciendo un servicio a este cliente, que es justamente eso, ¿no? Ujú. Resolverle sus problemas. Pero entonces yo no le estoy resolviendo problemas de logística, yo no le estoy resolviendo problemas de distribución, no le estoy resolviendo problemas de modelo de negocio, yo no hice un MBA. Yo lo que estoy es resolviéndoles los problemas que ellos tienen de comunicaciones, básicamente. Entonces, si tú dices, mira, es que el cliente es bruto, yo creo que tú no estás haciendo bien tu trabajo y probablemente no estás entendiendo en general cómo funcionan las empresas. Y creo que ahí a veces uno tiene ciertos argumentos más pensando en el sentido de qué le interesa al cliente y hay gente creativa que como que le duele un poco. Y sobre todo creativos tradicionales, porque tienen mucho esa idea de, bueno, el amor al arte, y es muy chévere. Yo amo la estética y todo, pero la realidad es que tu comercial bonito que me hace llorar no va a cambiar No. el mundo. En cambio, una empresa tiene el potencial de hacer algo, porque yo lo veo así, o sea, al final del día, no es una cosa así como que, de capitalismo y entonces todo el mundo lo que está es haciendo cosas para hacer dinero y no, o sea, tú estás obviamente generando unos bienes, pero al final del día todo el quehacer humano es tecnología. O sea, la gente dice esto como que, bueno, los mejores inventos de los últimos 100 años han sido como crearle, o muchas veces hablan dentro de la publicidad de que no, es que le estamos creando necesidades a las personas. Eso es mentira. No existe crearle necesidades a las personas que no tengan. Necesidades como, por ejemplo, mejor comunicación, mejor transporte, etcétera, que es en realidad los lugares donde nosotros hemos avanzado más en los últimos 100 años.
pues son necesidades que siempre hemos tenido. Lo que pasa es que mientras va avanzando la tecnología, los retos son distintos. Entonces ya no es ir de un país a otro, sino ir más Sí. rápido. Ya no es tipo, hablar con la persona, ya no es carta, sino ver a la persona en video. Entonces a veces la gente es medio funny como la gente se sorprende con estas películas de ciencia ficción antiguas. Y entonces dicen, wow, mira, estas personas, qué visionarios, que se están imaginando lo que ahora son los audífonos, por ejemplo, o lo que ahora es la videollamada. Y tú dices, coño, en verdad, siempre hemos tenido las mismas necesidades. Y tiene sentido que esas personas hayan tenido esas ideas y las hayan plasmado desde eso, porque esas ideas, o sea, pasa mucho con los avances científicos. O sea, nada tiene No. 2 días. Incluso si tú montas un startup y de verdad logras resolver una necesidad de un modo innovador, tú no tienes 2 días, y si tú vas a hacer eso, probablemente vas a tener que hacerlo leyendo y viendo qué hicieron otras personas. O sea, nadie, nadie de repente dice que, bueno, yo soy un genio y me sacó esta teoría de la nada. Nadie. De hecho, es que incluso estructuras como la publicidad siempre han existido. Lo que pasa es que no tenían ese nombre y no existía como la compañía que lo hacía. Pero pues obviamente todo esto Exacto. existían carteles que promocionaban los prostíbulos en Francia. Existieron carteles en Grecia. O sea, todo esto ya se conocía. Lo que pasa es que ahí sí discrepo un poquito porque la publicidad sí te hace sobreconsumir cosas. O sea, ahí sí no te está generando una No, necesidad, claro. pero sí te está generando como esas ganas de, vamos a comprar 20, yo voy a tomar 20 Coca-Colas al día en vez de una. Es como, pero ¿qué? Claro, yo lo llamaría más bien, o sea, yo lo vería más como que te está vendiendo. En realidad, al final del día, yo siento que la publicidad es propaganda. O sea, la publicidad en realidad es propaganda sobre qué es la humanidad. Entonces, por ejemplo, en los últimos 40, 50 años, ¿cuál es como que el motto de la humanidad? Bueno, ser exitoso es ser feliz, básicamente. Ese es realmente el trasfondo que está detrás de todo esto. Entonces, claro, dentro de eso está toda esta gente que te quiere vender X, Y o Z, pero entonces ellos van a tomar todas las oportunidades para venderte lo más que puedan. O sea, no es una cosa como que no es caridad, pero sí hay una intención de darte un bien. Ahora, que por ejemplo, un refresco, ¿eso es algo que te aporta No. nutricionalmente? Bueno, o sea, no necesariamente. No todo tiene que ser algo, ¿sabes? Como que moralmente correcto, qué sé yo, pero la necesidad existe. La necesidad de comer y beber, etc. Sí, la necesidad de sentirte bien cuando tomas algo, tomarte una birra, lo que sea, todo eso obviamente existe. Y y es buen ejemplo, porque ellos fueron pioneros en hacer branding básicamente con el tema de la Sí, felicidad. Entonces, entonces, partiendo de eso, es como que la gente se enamoró mucho de esa idea, ¿no? De esa especie de propaganda de quién se supone que somos como humanidad, o como occidente, se podría decir, porque en verdad, o sea, como que hay regiones distintas que tienen capaz ciertas diferencias, pero en general, ha sido como un mensaje que ha permeado en otros mercados. Entonces, cuando tú le dices a una persona, oye, tú no eres creativo, o capaz, o sea, tu trabajo no aporta esto, en realidad le estás mintiendo. Porque yo sí pienso que es importante que en todos los trabajos tú tengas cierto grado de obvio, claro. creatividad para resolver los problemas y para ser más
de simplemente un empleado. Y ojo, no lo estoy diciendo con el tema de hustling como esta idea de que tienes que ser hiper mega proactivo. Estos trabajos que te dicen como que estamos en una, ¿cómo es que dicen? Tenemos un ritmo rápido, o sea, como intentando decir como que tenemos un ritmo rápido, entonces necesitamos una gente proactiva y bla, bla, bla. Y hay que ponerse la 10 y ese tipo de cositas por ahí, ¿no? Claro, claro. Dependiendo digamos, la cultura profesional que haya donde o sea, en el ámbito en el que tú estás trabajando, hay por un lado como la decadencia de las empresas, que en verdad es un problema que nos afecta como generación, porque es como que, yo lo decía en el otro episodio, es como que antes estar en una empresa significaba tener tu vida arreglada, y es lo otro que tú decías. Tú agarrabas, ibas a la empresa, trabajabas 8 horas y después te ibas a casa y te olvidabas. Adiós. Pero ahora trabajar es trabajar 24/7 para todo el mundo. No solamente uno que tal vez puedes decir que, bueno, yo mañana vamos a tenemos un lanzamiento de un startup, o tenemos un lanzamiento de una película, o no sé, nos tenemos que quedar hasta tarde porque X cosa. O sea, a mí me parece absurdo, en verdad, hoy en día, que la gente, y esto pasa, y es difícil que la gente se pare un día en su trabajo y diga que, mira, yo ya no voy a aceptar esto, ¿no? Pero es absurdo que a ti no te estén pagando por hora, por ejemplo. O sea, Es rarísimo. Es muy raro eso porque muchas compañías se aprovechan de que no te tienen que pagar por hora, pero igual tú estás trabajando 20 horas, 18, 15. Es que incluso que tú trabajes 12 horas es demasiado tiempo, es demasiado tiempo. y hay unas discusiones medio chimbas con respecto a otros trabajos que son, por ejemplo, estar en la industria de los servicios, etcétera. Todos esos trabajos como que se ven, primero se ven mal. Pasa que la gente trata horrible a las personas que lo sirven, lo cual no tiene sentido. Y entonces, sí, eso siempre termina siendo como una especie de base, ¿no? Con el tema del sueldo mínimo, e incluso en otros países, el tema del mínimo por la hora. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es, esta gente no merece ganar más, pero en realidad son el grueso de los trabajadores, ¿verdad? Hacen unas horas, exacto, hacen unas horas loquísimas. Y entonces, de paso, sabemos que no les estás dando los beneficios que les dabas hace 20 años. Entonces, básicamente hay muchísima gente, o buena parte de nuestra generación, que literalmente está en trabajos que son un dead end. Porque tú no puedes decir, por ejemplo, mucha gente que ha entrado dentro del trabajo freelance, que por un lado te da cierta libertad y es increíble. Ajá, buenísimo. Pero por otro lado tienes dos cosas. Terminas volviéndote toda la empresa en ti mismo, ¿verdad? Porque entonces tú tienes que ser Sí, copy, diseñador, cuentas, community manager, o sea, todas esas cosas. Eso significa pues, más horas. Vas a ganar menos dinero y entonces lo más probable es que tú no tengas, coño, los beneficios de ley que deberías de tener. Y entonces a eso es lo que nos estamos enfrentando, porque tenemos una economía globalizada y entonces, y eso pasa. O sea, yo he trabajado con personas que están, y ojo, buenísimos profesionales, gente que está del otro lado del mundo. Y entonces estas son personas que están, o sea, muy dispuestas a trabajar, que hacen bien su trabajo, etcétera. Y están básicamente en las mismas condiciones que tú. totalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mucho, un montón con la creatividad tradicional como la conocemos? Pues yo siento que poco a poco todo se ha ido llevando allí, ¿sí? O sea, es como que no solamente es la economía, sino cómo las empresas están manejando el tema de la creatividad, porque como la creatividad es tan etérea y es tan difícil de medir en cuanto a horas, porque yo te puedo decir, no sé, una página web se demora tanto tiempo en hacerse, o ensamblar un teléfono celular se demora tanto, pero una idea creativa
Hay veces que salen una hora y hay veces que salen todo el día. Y eso no Claro. significa que no estuvieses trabajando. Entonces, como todo esto es tan etéreo y tan arriba y tan difícil como de entender cuál es el pensamiento creativo, lo que estamos diciendo, igual el pensamiento creativo publicitario es para solucionar problemas, o para entender un contexto de una población, o para entender los sentimientos, cómo manejar los sentimientos de la persona con respecto a tu producto. Todo eso, o sea, todo se basa en solucionarle un tema, mira, no sé, estamos vendiendo menos acá. ¿Cómo hacemos para que a esta población le guste más esto? Listo. Nosotros hacemos eso. Pero como todo te ha ido llevando a que no haya una medición real de cuánto se demoran las cosas, el medio creativo se ha vuelto un medio totalmente explotador, cosa que no sé si antes era así. Yo me imagino que sí. Lo que pasa es que igual la gente en los 50 igual, esto daba mucho dinero. O sea, la publicidad era de las vainas mejor pagadas en Estados Unidos. Por eso existía todo ese mito del Madison Avenue y trabajar en no sé dónde, porque era muy, muy, muy bien pagado, porque las empresas estaban todas, que si Ford estaba en su auge, Kellogg's, todas estas compañías estaban y que esta es la gente que me está solucionando mis problemas, esta es la gente que me va a hacer llegar a televisión. Claro, en general había mayor poder adquisitivo en esa época, que es, por ejemplo, una vez vi un tweet que Totalmente. era como, este tipo que era así como, no sé si era Gen X o Boomer, pero él básicamente lo que está diciendo es que, bueno, yo en los 80 o algo así, ganaba $3,000 mensuales trabajando en este periódico. Y entonces, y eso me daba para comprar todas las cosas y él está como quejándose de las nuevas generaciones. Y entonces llega un muchacho que trabajaba en ese mismo periódico y decía, yo gano menos que tú. O sea, en 2010X, ese chamo estaba ganando exactamente lo mismo. O sea, mentira, estaba ganando menos Que él. que lo que ganaba este tipo en los 80. Y, o sea, háblame de la inflación. O sea, en todos estos años. Entonces, ahí es donde tú ves lo que está pasando. Entonces, si tú, hablando de ese ejemplo, que es un ejemplo en otro mercado, llevarlo a Latinoamérica, o sea, tú ahí, o sea, es terrible. Y lo peor es que hay muchísimo talento en Latinoamérica. Hay muchísimo talento. Lo que pasa es que también hay mucha gente explotada. Una vez conversé con alguien y me dijo, no, es que hay mucha gente mala en el medio y que yo no siento que es que haya mucha gente mala haciendo su trabajo. Lo que pasa es que hay mucha gente que está explotada realmente. Tú después de tantas horas de sin dormir no vas a rendir lo mismo. Eso es una realidad. Punto. No vas a rendir exactamente lo mismo como si tú durmieras Claro, el 8 horas al burnout día. es muy real. Punto. Te El, puedes volver loco. O sea, el problema es real y hay mucha gente que está así y hay mucha gente que obviamente no dice nada, no se queja también por cómo funciona el medio creativo actualmente, que pues claro, no te dejan hacer sindicatos, es como que no tienes ningún tipo de beneficios. Tú firmas tu contrato e incluso hay contratos que te dicen como que, bueno, mira, yo no sé, no te voy a poner tantas horas al día para trabajar. O sea, no hay ni que... pero es que que creo que es un poquito ilegal, de hecho, no marcar las horas que tú vas a trabajar en un contrato laboral. Pero bueno, o sea, igual la gente lo acepta y la gente vive con eso. Pero pues el hecho de que tú tengas un trabajo creativo y que tú ames lo que haces no implica que tú te tengas que dejar explotar en la vida. O sea, eso no, para nada. claro, porque lo que te están, es que justamente se están aprovechando de ese cuento, de que, bueno, es un privilegio, porque tú es como que, wow, te ganaste la lotería porque entonces tienes este trabajo creativo y bueno, tus amigos, ellos tienen trabajos aburridos, pero tu trabajo no, tu trabajo es divertido. Y al final del día es como que, bueno, trabajo es trabajo. Y además, yo siento que esa cultura del hustle, y es terrible, porque entonces primero hay una cantidad de libros de autoayuda que no dicen absolutamente nada, o sea, no dicen nada. Es una cosa absurda. Entonces, a veces yo veo gente que son influencers de este tipo de cosas de marketing, etcétera. Y yo digo, cool, buenísimo, tienen buen contenido, genial. Pero entonces
tienen o sea, te ponen así como unas fotos pero con unas pilas de libros así. Y yo digo, la mayoría de esos libros tienen, si acaso, 2 o 3 quotes que valen la pena. El resto del libro es malgastar papel. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos libros lo que son es una versión, sí, como una versión super light de cosas que ya sabemos, cosas que sabemos de la filosofía. Entonces viene alguien y agarra X concepto de una vaina que es universal, obviamente que le vas a poder sacar un buen libro a eso, lo atas en una especie de ensayo con un problema muy típico de ahora y entonces, listo, ya, tienes un éxito. Y entonces está esta gente perdiendo su tiempo leyendo estas cosas que literalmente tienen un buen quote. Sí. No digo que no tengan absolutamente nada que rescatarle, pero la verdad es que tienen muy poco. Y entonces están estos tipos que agarran y hablan, y tú consigues que sí, los videos en Instagram, TikTok, etcétera, y entonces te están básicamente diciendo cómo ser en el trabajo. Y ahí esta obsesión, y por lo menos en estos días estaba viendo un video donde estaba hablando uno de estos tipos que es como un gurú del marketing, whatever, o sea, lo que sea que es eso. Y entonces, no crean gurús de nada. No, es otra cosa que no te deberían hacer, de verdad. Exacto. Este tipo básicamente lo que estaba diciendo era como que el balance. Mira esto. Qué mal timing. Dice, no, es que el balance entre el trabajo y la vida es una mentira, ¿sabes? O sea, como diciendo, está bien si tú quieres pasar 24/7 trabajando. O sea, está bien si tú eres básicamente adicto a tu trabajo. Si tú eres workaholic, eso está bien. Y es como, no, en verdad no está bien. Porque somos humanos, porque necesitamos dormir X cantidad de horas, porque necesitamos comer a tiempo, porque la realidad es que aunque tú te sientes como que eres súper revolucionario porque tuviste a tu gente trabajando hasta las 3 de la mañana un viernes y se te ocurrió llevarles pizza y cerveza, créeme que no estás inventando nada nuevo y no eres un líder, porque también a esta gente también. Y ojo, yo he ido a conferencias de cosas de gerencia y bla, bla, bla. Y hay buenos insights. Hay gente que de verdad a cierto nivel tiene buenos insights. Pero entonces tenemos este problema de que hay mucha gente que está en management y no sabe manejar ni el aspecto de los negocios ni el aspecto de manejar a la gente. Y entonces al final del día la mayoría de las empresas en general, pero sobre todo las empresas de creatividad tienen un problema de management. ¿Por qué? Porque entonces... Lo que hablamos el otro día de que no te enseñan a ser jefe. Nadie te enseña a ser jefe. Y todo el mundo le dan esos trabajos así como de la nada, de a gratis, de amigos, por unas razones que no son las correctas. Claro. No, y entonces lo que pasa también ahí con eso es que también te están vendiendo mucho. Y ojo, yo he trabajado en esa área de emprendimiento por años. O sea, yo puedo decir que hay cosas dentro del emprendimiento que están muy bien hechas y están muy bien, o sea, direccionadas. Pero cuando a ti te están vendiendo toda esta porquería de que sé tu propio jefe, no todo el mundo tiene que ser su propio jefe. Y eso no necesariamente es señal de éxito. Entonces, tal vez tu vocación sea otra, o tal vez puede que tú tengas un trabajo donde tú eres muy bueno y estás haciendo algo útil, estás aportando algo, estás ganando bien, te estás manteniendo, tal vez tienes otros hobbies, tal vez tu vocación real es otra cosa, y es algo que incluso yo misma he tenido y yo creo que eso le pasa demasiado a la gente que trabaja en este medio, que es como redescubrir, o sea, además que uno termina como haciendo tantas cosas, ¿no? Como aprendiendo de tantas cosas. Primero es muy difícil cuando tú entiendes de negocios, tener esa mentalidad de empleado es difícil. Y yo entiendo gente que haya trabajado conmigo, que haya sentido recelo de que yo no me sentía
no sentía como camaradería con esas cosas. Porque esos complejos de inferioridad, como de, ay, es que nosotros somos los empleados versus el jefe, no sé qué, y dije que, amigo, no. O sea, yo parto desde la idea de que primero todos somos humanos, todos, o sea, estamos en el mismo estatus, todos tenemos dignidad, que sí tienes que respetar obviamente la organización, o sea, la jerarquía, obviamente, porque ese orden está ahí para algo. No es un orden que tiene que ver como unas castas, o no es nada de eso, no es la monarquía, no es eso. Es una cosa que está definida por los roles que tienen las personas. Entonces, yo siento que hay, o sea, por un lado, ese recelo y las malas mañas que honestamente la gente agarra en las oficinas, ¿no? Y entonces se frustran sus propias carreras. Y la verdad es que no todo el mundo, o sea, por eso yo digo, es como que tienes que repensar y reimaginar y rebrandear tu misma carrera donde tú estás entendiendo realmente dónde, no solamente, o sea, dónde están tus talentos, dónde estás tu mejor empleado, sino también conseguir a gente que entienda tu talento, porque eso pasa también. O sea, a veces tú trabajas en lugares que no es que tienen nada malo en particular, pero no tienen la visión. No tienen una visión donde tú puedas crecer. Hay trabajos también donde tú creces por cierto tiempo y es buena escuela y luego tú sigues a lo siguiente. O sea, pero es difícil porque en este momento hay como de todo, sobre todo en la publicidad y en el marketing. Porque entonces están unas agencias tradicionales que están, o sea, negadas a aceptar la realidad, están viendo cómo hacen para adaptarse. Y entonces dicen, bueno, sí, me voy a montar en la ola, me voy a montar en la ola, y luego se terminan de montar en la ola. Nunca se terminan de montar en la ola y todavía no entienden qué es lo que está pasando en Estados Unidos y por qué, ay, ¿por qué esas agencias pequeñas de Estados Unidos la están logrando? Ay, papi, porque entendieron. Papi, porque la vaina funciona totalmente diferente. O sea, igual nosotros vivimos en Latinoamérica como con 5 años de atraso, ¿no? Entonces, bueno. Pero entonces pasa eso, que entonces está esta gente que está de verdad como scrambling para encontrar el centro porque ya en general las empresas no tienen el mismo sentido que tenían antes. Todo el mundo se tiene que reinventar. Y entonces, sobre todo tú, que, o sea, el modo que tú tienes para comunicarte cambió completamente. Entonces está eso y entonces también está toda esta cantidad de gente que está trabajando freelance y ahí hay de todo. O sea, eso es literalmente la selva, porque hay una cantidad de charlatanes. Mira, o sea, hay todo. Hay gente increíble que simplemente eso, no, como que no halló su lugar dentro de agencia. Hay gente que ya vivió eso y ahora está en otra etapa. Hay gente que está haciendo más bien consultoría. Hay gente, etcétera. Pero entonces al final del día eso es como problemático porque hay un tema ahí con el contenido. O sea, sabes que muchas veces se lanzan estas frases como de que el rock murió, el reggaetón murió, Sí. la publicidad murió, etcétera. Yo creo que en general hay como, sí, hay como a la gente no le gusta que le interrumpan. Y la publicidad se trata de eso, o sea, buena parte de la publicidad es decirte, mira, hey, 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 y o sea, a la X vez, esa persona puede que te preste atención. Entonces, vemos que los modelos de negocio están intentando como que buscar el modo de darle contenido de calidad a la gente sin mostrarle publicidad, pero incluso las empresas más grandes han tenido, juro, que meterse dentro del modelo de la publicidad. Sí, claro, pero es porque te ves obligado por cómo funciona el mercado y cómo funciona un poquito también la gente. Porque sí, a la gente le ladilla, a todo el mundo le ladilla el video en YouTube, pero quieren consumir. Entonces, pues ahí hay que como que buscar un medio. Pero te iba a preguntar, Víctor, ¿y qué pasa con con los creativos publicistas que creen que su trabajo es arte? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Pasa mucho que hay gente, y yo creo, y me incluyo allí, o sea,
Un comentario que yo veía cuando yo iba a clases de dibujo mientras estudiaba comunicación. Mis profesores lo que me decían es, ¿por qué tú estudias comunicación social? Tú deberías ser artista. Así que, claro, y cada quien te jala para su lado. Y entonces había otros profesores que decían, no, pero es mejor que estudie comunicación porque va a poder mercadear lo que hace. Entonces ves los dos lados del asunto, ¿no? Pero entonces esas personas que tienen esa especie de idea de, bueno, yo quería ser artista, o muchísima gente, yo quería ser director de cine, pero entonces terminé en este mundo. El problema ahí no es que tú tengas esas aspiraciones. El problema es que tú pienses que lo que tú estás haciendo es como una especie de... Era como la mejor segunda opción y entonces tú lo tomaste y entonces quieres hacer de eso una carrera como si hubiera sido esta idea original que tenías o tal vez esta vocación que perseguiste o no perseguiste, porque hay gente que también es creativo y también, de hecho, sí persigue estas cosas, pero es difícil. Igual les tengo un secreto. ¿Cuál es tu secreto? Igual lo pueden hacer. O sea, sí, o sea, realmente es difícil, pero lo puedes hacer si te buscas un trabajo que te permite hacer esas cosas al paralelo, que realmente te nutran a ti como persona. Pero no es limitante, pero tampoco es para pensar que tu comercial es y que, no, esto es una obra de arte. No, porque no es una obra de arte. El arte y la publicidad no son lo mismo. Para nada. Pero el arte tiene dos cosas. O sea, primero es una expresión personalísima. O sea, no hay una expresión más personal que el arte. E incluso cuando tú haces una comisión y alguien te dice que, mira, yo quiero que tú me pintes a toda mi familia, eso va a ser en tu estilo. En cambio, cuando tú eres, por ejemplo, creativo, diseñador, etcétera, productor, tú estás haciendo esto con otra intención. Y no significa que eso no tenga un valor estético, no significa que, porque eso también pasa, ¿no? Gente que no le quiere prestar mucha atención a lo estético. Y desde que yo entré en Instagram, o sea que sí, 2012, yo me la vivía en una batalla porque la gente le prestara atención a la estética. Y entonces ahora me da risa porque ahora todo el mundo hace eso y es como, mira, ¿viste? O sea, te lo dije. Es que esto está desde Tumblr. O sea, esto está desde, ese tema de la estética está desde Tumblr. O sea, mire, como yo le digo a mis clientes, a la gente le gustan las cosas bonitas. Vamos a hacer las cosas bonitas, sí, con un concepto divino y toda la cosa, pero aparte de eso, tiene que ser bonito. Hay dos cosas ahí, el valor ético y el valor estético son dos cosas que ahorita son probablemente lo más importante. O sea, es lo que va a hacer que la persona te preste atención. Ahora que si tu producto es bueno o no, bueno, ya eso es algo que depende de la empresa. Pero al menos para lograr capturar la atención de las personas que están literalmente interactuando todo el tiempo en el teléfono y en la computadora, o sea, en todas las pantallas, probablemente te van a dar 2 segundos de su tiempo, si acaso. O sea, va a haber algo de reojo. Entonces es difícil en ese sentido competir. Pero volviendo a lo que decía, siento que esa gente a veces pasa que tú te encuentras con ese personaje que tú mencionas, que es esa gente que está como medio frustrada, porque es como que, oye, yo quería hacer esto y al final terminé haciendo esta otra cosa. Y ojo, no es que sean malos en su trabajo para nada, pero entonces usualmente son la gente que está como gatekeeping dentro de la empresa, ¿no? Que están como que menospreciando el trabajo de la gente, como diciendo, ay, ustedes en digital, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y uno así como que, bueno, yo hago el trabajo que hace que a ti te paguen la nómina, ¿verdad? Porque en realidad ahí es donde está el negocio. Y no es por ser cocky ni nada, sino que esa es la realidad de donde está el grueso del negocio ahora.
O sea, personalmente yo tuve que pasar como por un proceso interno de decir, o sea, de sincerarme y decir, ajá, bueno, me encanta los negocios, pero también me encanta el arte. Entonces, ¿cómo hago para hacer ambas cosas? ¿No? Y eventualmente tuve que dejar de obsesionarme con volver a la publicidad una carrera, porque ese es el problema, ¿no? Que entonces tú te haces estas, em, o sea, yo de verdad era workaholic, o sea, de verdad. Todo lo que yo hacía era trabajar. Uy, ¿y la otra? Yo no hacía más Ah, nada. huevo, nada. Exacto. Uno tenía unos refugios extraños con el trabajo, unas cosas y que voy a trabajar demasiado y así no voy a pensar en mis problemitas. Es como, por eso es que a mí no me gusta, a mí casi, esto va a sonar burda de chimbo, pero a mí me gusta más que mis jefes tengan una familia. O sea, que tengan algo, que los ate, que Claro. tengan algo, porque si no tienen nada y si viven solos, Conciencia. como que lo único que existe en su vida es el trabajo y ya se va todo a la... se va todo a la No mierda. solamente, y no solamente pasa en la creatividad, pero a veces uno conoce gente que de verdad uno se preocupa, porque uno dice como, oye, tú, o sea, está bien que hagas una hora extra, qué sé yo, pero pareciera que hay gente que es como que no quiere ir para su casa. Tal cual, me pasó. Yo me imagino yo me imagino que esa gente, de verdad, ahorita con el tema de la pandemia, ya vamos para allá, yo me imagino que esa gente, o sea, es el infierno para ellos estar metidos en la casa. Pero para cerrar lo que estaba diciendo, cuando tú tienes unas expectativas exageradas con respecto a tu carrera, o sea, y no es que tú no puedas lograr esas cosas, las puedes lograr, pero muchas veces estás cediendo y estás intentando adherirte a un camino que ya no existe. O sea, el camino de voy a hacerme la carrera dentro de la agencia tradicional y voy a eso existe en una estructura que todavía queda, ¿verdad? Pero no es lo mismo. O sea, eso no te va a dar, no sé, el éxito, fama, gloria que tal vez tú estás buscando. Probablemente no te va a dar el sustento que tú esperas, porque muchos de esos trabajos están muy mal pagados. No hay prospectos en futuro. O sea, estas cosas que estoy diciendo suenan súper graves y tal, y como que el mundo se va a acabar, pero es la realidad de la industria. Entonces tienes que ser más pragmático. Tú tienes que saber adaptarte para dónde vas y ver entonces qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, incluso a veces ver qué está pasando en Asia. Asia tiene buenos insights de los avances en el mundo. Full. Pero ver qué está pasando con eso y por qué este modelo ya en este mundo moderno no funciona. Está Yo comprobado, estoy no funciona. fastidiada. Yo prefiero las agencias que Sí. adoptan modelos de startup, que es mucho más realista en términos de cómo funcionan los clientes, a agencias tradicionales que están enfocadas en unas cosas que ya ahorita no sé si qué tan relevantes Sí, sean para las personas. Ya es como... hay unas estructuras allí de organización que caducaron y que la gente no las quiere soltar. Y entonces hay unas modas como que, no, el open office, no, entonces ahora cubículos. Y todos los años se inventan una cosa distinta. Y es un poco tonto porque ya todo esto lo hemos vivido. O sea, si yo tengo que volver a ver otro deck donde alguien o en una vaina que sea de que trends, donde dicen y que el activismo social es como que coño. O sea, yo necesito que la gente vaya un poquito más allá, que investigue un poquito de emprendimiento, de innovación, que piense, ¿dónde están pasando realmente las cosas? ¿Qué mercados son explotables? O sea, no puede ser que nosotros estemos atrasados en e-commerce que si 10 años. Bueno, pero Cosas así. es que fíjate que con todo esto de la pandemia y el teletrabajo, pues todavía ni siquiera las empresas en Latinoamérica están todas y que, wow, esto existe. Y es como, papi, esto tiene pasando desde hace como 10 años. ¿Qué estás hablando? La gente tiene rato trabajando, la gente tiene rato teletrabajando para contratar mano de obra barata. Es la realidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen los gringos? Ah, bueno, yo te pago $15 la hora. $15 es mínimo, es el sueldo mínimo ya. Pero para uno en Latinoamérica o en Asia, eso se pasa un montón en Asia. En verdad, de hecho, creo que todo esto como que empezó en Asia con este tema de los startups,
porque muchos startups no tenían la plata para pagarle a los Sí, de la ingenieros. tecnología. Sí, lo que pasa un poquito en esta serie, que deberían vérsela, que es Silicon Valley, que es como que ellos llegan a un punto donde Buenísimo. no podemos pagarle a los ingenieros. Y sale alguien y que, bueno, pero tenemos una gente, paguemos los plata a ellos. Y pues se la pagan. Y en verdad, para ellos es un sueldo excelente. Para ellos es un sueldo que pueden pagar porque están iniciando y no pueden pagarle a un programador o a un diseñador y que lo que le cobraría en Estados Unidos. Y entonces todas las dos partes quedan felices. Pero esto viene Sí, pasando hace años. Incluso hay muchos modelos de negocio que ya funcionan así. De hecho, con esto de la pandemia, no sé si viste que en California como que todos los ricos se fueron de California. Porque estaban diciendo como, bueno, pero es que ya estamos teletrabajando, ¿yo para qué voy a seguir pagando impuestos teniendo una empresa acá en California si la puedo tener, no sé, en Tennessee? Me cobran menos impuestos e igual exacto. yo estoy trabajando con con gente afuera de ese estado. Vale, verga. Sí, honestamente yo no me imagino, o sea, yo tengo años hablando, o sea, aparte de trabajando remoto, tengo años diciendo, wow, quisiera, o sea, obviamente este es el futuro, siempre fue el futuro, incluso cuando yo comencé a trabajar, que sí, en 2013, que todavía está en la universidad. O sea, yo sabía que ya, para esto es a donde vamos, pero yo decía, bueno, quién sabe cuánto tiempo nos vamos a tardar a llegar a esto, ¿no? No me esperaba, obviamente, yo creo que nadie se esperaba una pandemia así de repente. Y eso fue lo que motivó, o sea, forzó a que la gente pasara a esto. Y es extraño, incluso hablar con gente que está pasando por eso, em, porque te dicen, no, bueno, o sea, te cuentan un poco de cómo es su día, cómo están funcionando, y tú dices, ok, esto no tiene sentido. Esto no es trabajo remoto, básicamente. Porque en el trabajo remoto te da, o sea, primero tú tienes que confiar en la persona que te está trabajando. Además que tienes unos entregables que son cosas específicas. O sea, eso de tener el jefe detrás de ti y vamos a tener una llamada de Zoom, o sea, 50.000 llamadas de Zoom todos los días porque necesito verte la cara. Eso es, francamente, pues lo que estás diciendo es que tú eres un inepto. O sea, claro, no tienes ningún tipo de capacidad ni empresarial, ni de liderazgo, ni nada, porque básicamente no tiene sentido. Tú le estás pagando a esta persona para que te haga el trabajo y no los estás dejando hacer el trabajo. Entonces, ¿quién está fallando realmente? ¿Tú que no estás dando las instrucciones como es? ¿O estás asustado que piensas que la gente va? Obviamente es difícil porque trabajar desde casa no es para todo el mundo. Y yo no siento que es como que todo el mundo tiene que hacerlo así. No, pero es natural que muchas compañías estén migrando a eso por lo que te dije, por los costos de cómo Exacto. funciona la compañía en el mundo. ¿Saben? Pagar un alquiler, luz. O sea, todo eso, tú tienes gente trabajando 18 horas, bueno, igual tú tienes que pagar esas 18 horas de luz prendida de tu compañía. O Exacto. hay empresas que ni siquiera te dejan apagar las luces, entonces tú tienes que pagar todas esas cosas. En cambio ahora, lo que pasa es que pasan dos cosas con esto del teletrabajo y cómo se está tomando ahorita en Latinoamérica. Uno ya está acostumbrado a que, bueno, cuando tú teletrabajabas, tú igual metías en tu sueldo cuánto era tus servicios de luz, cuánto costaba el costo de tu computadora y el día. Y así es como se hace. Si van a trabajar freelance, saquen todo ese presupuesto y todas esas cuentas para saber cuánto cobrar. No es solo el trabajo que ustedes hacen, sino cuánto se gastan en equipo, cuánto se gastan en luz, cuánto se gastan en agua, porque estás en su casa. O sea, ese es el punto. Tú estás cobrando todo eso, que es lo mismo que la compañía tiene que pagar. Como la compañía no tiene que pagar eso, tú se las cobras a ellos. Eso viene dentro del servicio que tú estás haciendo. No es solamente, ay, vamos a hacer unos dibujitos. No, no. Vamos a escribir unos artículos de revista. No, no. Tú estás trabajando desde tu casa. ¿Qué pasa ahora? Que de hecho los gringos o las empresas en Europa lo tienen muy claro. Acá en Latinoamérica es como que, bueno, no, ya no te damos nada, te vaina y te mandamos un computador. Bueno, suerte, yo no estoy que, bueno, ok. Que de hecho ahorita México tuvo que poner unas regulaciones al respecto de eso, porque Sí. es lo que te digo. Y también el teletrabajo se presta
para que mucha gente se aproveche de la situación en la que estás, por ejemplo. No, es que yo te pago $5 un artículo de 200 palabras. Papi, pero eso no vale eso. O sea, Sí, en una situación de crisis como esta, pues obviamente mucha gente estaba como que, bueno, no puedo como que ponerme demasiado picky con ciertas cosas. Pero es eso, ¿no? O sea, que tal vez la gente o sea, no entiende muy bien el trabajo. Entonces lo ven como que, sí, tú estás en tu casa, estás echado, no sé, estás sentado ahí en tu sofá, echado en tu cama y no sé qué, y es como que, no, o sea, también es invasivo, o sea, el trabajo remoto no es para todo el mundo también por eso, porque y es algo que uno aprende con el tiempo. Entonces eso era lo que yo le decía a todo el mundo, era como que, bueno, estás pasando por la curva de aprendizaje que yo pasé cuando comencé a trabajar remoto, porque los primeros 6 meses es un desastre. O sea, tú comes a deshoras. Yo pasé como sólidos 2 años y medio comiendo X. O sea, ¿y por qué? Porque de paso era súper workaholic, entonces es difícil porque tú estás pegado a la computadora, siempre surgen cosas. Y claro, a veces yo tenía amigas que, claro, no tenían cómo entender eso, ¿no? No los culpo para nada, pero entonces había unos comentarios como que, ay, pero tú estás en tu casa, tú te puedes hacer ahora te puedes hacer un súper desayuno y almorzar súper bien y te da chance de ta, y yo así como que, ¿cómo te explico que no es así? Y es raro, me parece súper raro que ahora la gente me entienda. O sea, yo no lo pedí, ojo, no, yo no, no no, dije no, que no. coño, debería caer una pandemia para que No, esta no. gente me entienda. Pero en cierto sentido es como, wow, qué extraño esto que esta gente está pasando por esto, pero al mismo tiempo yo también les digo, no, ya va, esto no es así. O sea, yo no podría trabajar así, es una locura. Y que vamos a estar en 5 calls al día, y amigos, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres que vaya para tu casa a hacer cuarentena contigo? O sea, Casi. Es que realmente es casi así. Por eso es que te digo, es como tratar de llevar esa vaina de las reuniones inútiles que suceden en el trabajo, que pudieron haber sido un mail, que eso se sí. volvió un meme porque eso es real, eso pasa, eso pasa. Ahora son y que un call para esto, no, y si es un call para eso, pues en 10 minutos se soluciona ese call. ¿Qué vamos a organizar el día? Mira, eso se organiza así, 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 10 minutos, 15 minutos. A menos de que sea una reunión importante con un cliente, una presentación, pero de Yo creo que resto, sí. el orden de la compañía no tiene que ser y que, hola, bebé, hola, ¿qué estás haciendo? Y tú estás durmiendo. No, no estoy durmiendo, amigo, estoy Mira, trabajando. yo creo que la gente se sorprendería de cómo funcionan las oficinas de las grandes marcas, que ellos dirán y que, wow, esta gente es una gran empresa y deben funcionar y que no, sí, tú crees que eso, y en realidad no, y es porque todo el mundo está figuring out cómo organizarse y cómo adaptarse, igual un poco lo que decía antes de esto de los gurús charlatanes y la vaina. O sea, todo el mundo te está diciendo una vaina distinta. Entonces, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Pero nadie está diciendo, coño, lo obvio, que es lo que tú decías. Mira, cúbrele los servicios que le tienes que cubrir a la persona dentro de lo que le está pagando. Págale lo justo. Cubre las cosas que necesita esa persona realmente, etcétera. Porque al final del día, ahorita tú puedes decir, bueno, es que chévere que pueda haber X oportunidades y tal, pero eso es ahora. En 10 años, o sea, vamos a tener un problema en general, porque entonces va a haber gente que no son profesionales, estudiados o tienen carreras de yo no sé cuántos años, pero entonces no tienen seguro médico. No tienen cómo responder si pasa X cosa. Ganan supuestamente bien, pero capaz no son capaces de comprar una casa, un carro, etcétera. Sí. O sea, ahorita es como que, sí, chévere, todo barato. Y, Pero luego es como, y ajá, después los gobiernos se empiezan a preocupar y hacen locuritas, locuritas totales. Pero bueno, miren.
yo les voy a decir algo. Si su compañía está suficientemente organizada, no hay diferencia entre hacer teletrabajo y estar en la oficina. Yo he trabajado en Sí. teletrabajo y también he trabajado gran parte de mi vida en oficina, y en ambas uno no necesita estar pegado encima, o sea, uno no debería necesitar que el jefe esté encima de uno preguntándole ¿qué te hacía? No, porque no. O sea, si tú te llevas bien, tú funcionas dentro del teletrabajo. Te va a costar adaptarte en eso de los horarios de la comida, porque puedes caer en la tendencia de ser workaholic, pero de resto, esto es un tema de organización. Aquí no hay ningún misterio, no es un gurú de la vida que te va a cambiar, no. O orden, es orden en todas las Claro, ya tú tareas. vas a ver. Pero bueno, nada. Quisiera como que escuchar como comentarios de gente, seguramente gente creativa y cómo ellos han interpretado su carrera, o sea, cómo se sienten ellos con respecto a su propósito, porque yo siento que ahí es donde la gente verdaderamente se cuestiona, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener un trabajo que te llene, ¿no? O sea, que tú seas capaz de, bueno, esto es filosofía, ¿no? Que tú seas capaz de trascender, ¿no? Todo el mundo quiere eso. Y entonces, ¿cómo lograste eso? ¿O estás ahí cuestionándote cómo llegar a eso? Cuéntenos un poquito de eso, cuéntenos cómo ¿Cómo ha sido su journey? su journey de vida, porque ahorita estamos en unas épocas donde todo el mundo se está cuestionando todo. Y por favor también cuéntenos cómo han lidiado con esto del teletrabajo si no habían teletrabajado, cómo han sido esas experiencias si han teletrabajado antes, o sea, cuéntenos un poquito de todo. Igual por ahí en redes les estaremos preguntando cositas para después que vean el episodio. Pero bueno, nada, cuéntenos todo este dilema. Sí, este tema da para muchísimo y bueno, bye bye. Bye. Rolling.